Jesús es el Señor. Amén. Hermano, estamos en la conferencia Tropas y Capitanes histórica, porque nosotros estamos iniciando el año 2026. El hermano Pedro ya declaró para nosotros que este año es el año de la fructificación. Por lo tanto, esta conferencia es histórica. Nunca más nos olvidaremos del inicio del año 2026 y del desafío que Dios nos da a través de la palabra profética. El tema general de la conferencia es andar con Dios. Nosotros andamos con Dios. Somos peregrinos aquí en esta tierra, mas no tenemos otra salida que no sea andar con Dios. Y el hermano Pedro ayer dio la introducción oímos algunos testimonios, presenciamos algunos testimonios impactantes. Lo que Dios está haciendo en la tierra a través de su palabra y usando las personas que de hecho andan con Él. Tenemos un ejemplo de la iglesia en Puerto de Caldas, que no tenía adolescentes. Y por causa de la obediencia a la palabra, un grupo de hermanos decidieron andar con Dios, oír su palabra, su voz y colocar esta palabra en la práctica. La iglesia hoy tiene ahí las reuniones de final de semana. Ahora tienen 50 y 60 adolescentes en cada reunión. Ayer vimos aquí encima del palco los que pudieron venir, los que pudieron llegar hasta aquí, y quedamos muy impresionados. Luego el hermano hizo una introducción de la conferencia y nos dio una línea para trabajar. Nosotros estamos aquí para liberar el mensaje, para dar los mensajes a nuestras tropas, los capitanes, nuestros jóvenes y hasta los mismos intendentes. No para hacer un buen trabajo, sino para seguir en la comunión de la palabra profética y pedir para que el Señor nos dé gracia para oír su voz. En la medida que nosotros vamos caminando con Él, vamos llevando con realidad. Si abrimos nuestro corazón, podemos oír su voz. Y el tema de este mensaje número 1 es lucha de reinos. El versículo base para nuestra comunión es Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí tenemos la palabra. En aquella palabra que tuvo con la serpiente, y aquí tenemos la caída del hombre, aquí tenemos lo siguiente: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por lo tanto, nosotros estamos aquí desde aquel momento que la palabra surgió para la serpiente. Nosotros estamos en esta lucha de reino. Es algo muy serio. En la conferencia pasada, en la sala de comunión con los cooperadores, el hermano Pedro habló. Una palabra que impresiona más a usted. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí, la lucha que nosotros estamos trabando contra el enemigo de Dios. Por un lado, nosotros tenemos a Satanás con su naturaleza maligna, que consiguió estar en el hombre
Después de comer del árbol del bien y del mal, una naturaleza maligna, una carga genética maligna que fue inyectada en el hombre. Por otro lado tenemos la serpiente, pero el otro lado tenemos el descendiente de la mujer. Fue Cristo mismo que vino para guerrear en esta batalla, que solo Él puede esto. Entonces Cristo vino, vivió, murió, resucitó y se volvió el Espíritu. Mas cuando Él murió ahí en la cruz, Él llevó, hermanos, todo aquello maligno que Satanás preparó para poder esclavizar el hombre. Todo pecado, todos los pecados, la muerte, el viejo hombre, la vieja naturaleza, todo esto, hermano, fue colocado en la cruz. Entonces nuestra salida para enfrentar esta batalla es tomar la cruz de Cristo. Esta es nuestra esperanza de victoria. Si usted y yo tomamos Cristo, tomamos su cruz, nosotros vamos a vencer en esta batalla. Y esta lucha es una lucha diaria. No es una vez, otra vez, es todo instante. Nosotros necesitamos estar atentos, mezclados, estar muy mezclados con el descendiente de la mujer que es Cristo para poder enfrentar aquella naturaleza maligna que fue inyectada en el hombre por medio de la caída. Y ahí, ¿cómo conseguimos hacer esto? Estando mezclados a Cristo, tomando pose de la cruz de Cristo, de todo lo que Él hizo, toda su obra, para darnos este poder para vencer el maligno. ¿Cómo podemos apoderarnos de esto? A través de la palabra. Yo antes no sabía cómo andar con Dios. Yo no sabía cómo enfrentar las luchas espirituales, las batallas espirituales, mas hoy sabemos cómo, a través de la palabra, el oír la palabra de Dios, oír su voz y dejar que esta palabra entre con fe y aplicar esta palabra en nuestro vivir diario. Amén. El hermano Pedro habló para nosotros ayer. Dios creó al hombre con la intención de que anduviese con él. Andar con Dios no es un tema nuevo. Es lo que Dios planeó. Eso estaba en el corazón de Dios. Entonces Él creó al hombre para que anduviera con él. Luego acontecieron situaciones que perjudicaron esto. Mas la gente necesita entender que cuando Dios creó al hombre era para que anduviera con él. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todos los animales que reptan sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que rastrean sobre la tierra. Reptan. Vimos que Dios creó todas las cosas del universo a través de su palabra. Y hoy nosotros necesitamos creer que Dios realiza su obra también por medio de su palabra. No es diferente. Por eso nosotros necesitamos estar siempre atentos a la palabra. En Éxodo capítulo 19, verso 4, dice que si aquellas personas oyeren diligentemente la voz de Dios, ellos serían bendecidos. Necesitamos saber que la bendición viene a través de la palabra.
Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos. Entonces este año estamos en el año de la fructificación. No nos podemos conformar con la esterilidad espiritual. No nos podemos quedar quietos con iglesias que no crecen, iglesias sin adolescentes, iglesias sin actividad de los TCI, sin iglesias sin la aplicación del ven y ve, del colportaje, iglesias que no tienen CP, iglesias que no tienen casas de adolescentes. Nosotros tenemos que creer en las iglesias, tener todas estas herramientas. Dios nos las dio para que nosotros pudiésemos multiplicarnos y llenar la tierra, más no solo de hombres caídos, corrompidos, complicados, más llenar la tierra de personas alineadas con la voluntad de Dios. Ese es el deseo del Señor. Por eso es que usted y yo necesitamos estar atentos de la palabra, oír la voz del Señor. Es diferente que oír la palabra como conocimiento para aprender teología, para aprender cómo responder a las personas sobre los versículos de la Biblia, sobre asuntos de la Biblia. Más el Señor quiere que nosotros podamos tener contacto con su voz. La voz del Señor es lo que nos hace permanecer. Cuando usted está leyendo la Biblia, libros espirituales, alimentos diarios, lo que el Señor nos ha dado, llenos de la palabra, cuando usted está haciendo inmersión refinada, ultra refinada, usted necesita ahí en ese momento no solamente leer, teniendo un contacto con la palabra fuera de usted, sino que usted tiene que dejar que la voz de Dios entre en su corazón. Por eso es que este año nosotros vamos a valorar esto. No queremos contentarnos solamente haciendo repeticiones, haciendo gritos de guerra por hacer, haciendo inmersión en la palabra por hacer, lo que hacen las otras personas. No haciendo salida de TCI mecánicamente como hacen los demás. Nosotros tenemos que usar las herramientas con realidad, siguiendo la voz de Dios, la dirección del Espíritu que Él da a cada instante. Si nosotros seguimos solamente reglas, métodos, no vamos a alcanzar hacer la voluntad de Dios. Esos milagros que nosotros hemos visto que han pasado, ellos no pasarán. Van a pasar porque seguimos métodos rutinarios, mecánicamente. Señor, libre las iglesias, libra a los niños, los adolescentes, nuestros jóvenes, los intendentes, nuestros valientes de David. Toda la iglesia tiene que ser liberada de esta condición de conformarse a cosas técnicas, métodos, teóricos, hacerlo por hacer. Si no, el Señor no va a poder tener cómo multiplicar su vida en nuestro medio. Traer personas, producir personas con este mismo sentimiento de cooperar con Él, el sentimiento de urgencia de trabajadores de la última hora. No hay más tiempo para estar perdiéndolo. Cuando Dios creó un hombre, ya lo creó con este deseo en el corazón. En el capítulo 2, la formación del hombre es un detalle. Versículo 7 dice así. Entonces del polvo de la tierra Dios, el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente y Dios, el Señor, plantó el Señor hizo todo árbol deleitable a la vista para comer, y también estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y voy a completar esta lectura a partir del versículo 15. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Y Dios, el Señor, le dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Hermanos, nosotros leemos el nombre del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Es un nombre bonito, es verdad. Y después en el capítulo 3 vemos que la serpiente se anticipó. Antes que el hombre tomara del árbol de la vida, la serpiente engañó a la mujer y llevó a la mujer a tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si la mujer hubiese tenido la percepción, y si usted y yo tuviésemos esa percepción de que ese nombre bonito tiene como resultado la muerte, jamás nosotros comeríamos o tomaríamos el fruto de este árbol. El hermano Pedro habló claramente para nosotros. Tenemos dos árboles. El hombre fue colocado delante de dos árboles, un árbol de la vida y el otro el árbol de la muerte. Entonces, si usted y yo estamos ocupados con solamente el conocimiento bíblico, de recibiendo la palabra como información, haciendo las cosas mecánicamente, automáticamente, aun cuando sean la obra de Dios, el resultado es muerte. Mas si nosotros tomamos del árbol de la vida, que es Cristo mismo como vida, a través de su palabra, entonces nosotros vamos a tener como resultado en todo lo que hiciéramos la vida. ¿Usted cree? Entonces, miren, son dos árboles en este jardín. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la muerte. Huya del árbol de la muerte y corra para el árbol de la vida. Un día nosotros tenemos que recibir la vida de Dios. Hasta ese momento, el hombre no había recibido la vida de Dios. El capítulo 1 y 2 de Génesis viene siendo el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. El capítulo 1 y 2 de Génesis. Nos vemos aún el hombre con la vida de Dios en él. Vemos ahí solamente un hombre y una mujer que fueron creados y formados teniendo comunión con Dios, porque Dios los visitaba en el jardín y hablaba con el hombre. Entonces, lo que salvaba este matrimonio era el contacto, oyendo la voz de Dios. No había otra interferencia. No escuchaban más voz. La única que tenían era la voz de Dios. Mas, hermanos, no es suficiente, es solamente esto. Ellos necesitaban comer del árbol de la vida para que recibiesen la vida de Dios. Mas, gracias al Señor, por un lado, el capítulo 3, el hombre, por causa del engaño de Satanás, tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo primero que el hombre vino a hacer fue huir de la presencia de Dios, esconderse de la presencia de Dios. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis, voy a leer rápidamente con ustedes aquí de la versión King James actualizada. La serpiente, versículo 1, era el animal más astuto de todos los animales del campo. Y ella cuestionó a la mujer. Entonces fue lo que Dios dijo: ustedes no pueden comer ningún fruto del árbol del jardín. Entonces ya aquí la serpiente estaba aquí colocando una conversación, palabras que Dios no había colocado. No podéis comer ninguno de los frutos de los árboles del jardín. No fue eso lo que Dios dijo.
Es un hecho de que la serpiente habló con la mujer ahí y la mujer le prestó atención. Vamos a ver el versículo 2. Dios, 2. Así que Dios, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto del árbol del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. Aquí la serpiente habla algo que Dios nos dijo. No es para comer del árbol del bien y del mal. Él no dijo, no es para tocar, no es para mirar. Es no comas y punto. Porque el día que tú comieres de esa, ciertamente morirás. Mas la mujer, aún de haber recibido la información de Adán con interferencias humanas, ni tocaréis en él, dijo. Ahí la serpiente, después que ella conversó con la serpiente le dijo, ciertamente no morirá. Dios bien sabe, 5, que del día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serás como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la serpiente hablando y la mujer hablando con la serpiente. ¿Usted cree que habla con una persona negativa, una persona que es contra de las cosas que nosotros practicamos? ¿Usted cree que no tendrá algún problema? Ese es mi amigo. Yo lo conozco a él desde hace años. Él es un buenecito. Él es bueno, es chévere. ¿Qué tiene? Yo puedo hablar con él, ir a su casa y que él venga a mi casa. El problema es este aquí. Usted conversa con él, solamente conversando con la serpiente. Cuando la mujer vio que el árbol era realmente agradable, muy atrayente a los ojos y además deseable, tomó de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba cerca de él. Y él también comió. Y en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Vamos a decirle lo siguiente. Antes que ella tomara del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el peligro de nosotros hablar con personas que no tienen nada que ver con Dios, que no están alineadas con la voluntad de Dios. Eso nos lleva a desobedecer a Dios. Una simple conversación, un simple café, una simple visita. Huya de esas situaciones. Yo no voy a estar de acuerdo con lo que él hable, más ya usted conversó y ya usted fue llevado a desobedecer a Dios. Antes no existía otra voz, sino solamente la voz de Dios. Mas este le habló y lo engañó. Mas los ojos de los dos se abrieron y percibieron que estaban desnudos. Enseguida cosieron hojas de higuera. Ahí se están mostrando que ellos querían justificar su desnudez. Mas sabemos que la hoja de higo se seca. Eso significa justicia humana. Es como la hoja de higuera. No se sustenta. Nosotros necesitamos tomar a Cristo como justicia y no quedar siempre justificándonos, dando disculpas. Es solamente tomar a Cristo como nuestra justicia. Entonces en aquel día, cuando era de la mañana, ellos oyeron el sonido del movimiento de Dios que estaba paseando por él. Entonces procuraron esconderse de la presencia de Dios entre los árboles del jardín.
Cuando Dios habla con Adán y Eva, era solamente una voz. Entonces aquí dice así: ouviram o som da movimentação oyeron el sonido del movimiento de Dios pelo que jardim. estaba paseándose por el jardín. Nós vemos que ali Deus se manifestou para o homem já como um homem, né? Andando ali, não podia só uma voz fazer esse barulho, né? Mas o No Senhor solamente la voz iba a hacer toda esta homem bulla. indagando, onde é que estás? Entonces Dios le pregunta: ¿dónde andas? O som do teu Y caminhar respondió: no jardim, oí e tu vendo voz en el que huerto y estava nu, tive receio, por esta razão tuve, me escondi. y tuve miedo, pues que estoy desnudo. Almeida fala Y que me ele escondí. ouviu a voz de Deus, né? La traducción de Joan Ferreira de Almeida habla que él oyó la voz, el sonido de la voz de tu caminar en el jardín. Era que el Señor andaba ahí para poder tener contacto con el hombre, un contacto personal. Procurou o homem para continuar. Entonces él buscó al hombre. Nosso Usted contato ve com as aquí pessoas tem que ser como que nuestro contacto con las personas, com as pessoas. Contato pessoal, cuidar das contacto pessoas, personal falar con las personas, diretamente o que as no, pessoas no hablar así precisam cuidar. al voleo para todo el mundo. Dos irmãos, né? Nosotros debemos que cuidar los hermanos con cariño, Pistas com carinho, a los cepevistas, a los colportores con cariño. ser cuidados pelas Y no, nosotros debemos dejarnos cuidar, baixa do pacote. no creyendo que nosotros somos la última galleta del paquete. Nosotros necesitamos ser cuidados, necesitamos de ayuda, de suplir. Assim, Nosotros necesitamos cuidar y dejarnos cuidar, así como Dios siempre hizo. Ahí então Deus replicó el hombre: quem te fez saber que estavas nu? Só tinha minha ¿y quién te dijo que estás desnudo? da árvore que te ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Então a palavra aqui é La palabra O Senhor proibiu aquí, de comer a árvore. prohibir, esto está en la traducción Joan Ferreira de Almeida. Não come. Prohibir, Tocar, no coma, não vê. no coma, no. Él dijo fue: no coma, Replicou. prohibido. Às vezes os nossos adolescentes, nossas crianças, A veces nuestros adolescentes, nuestros niños, né, dos pais, né? Ó, isso aqui não. no les gustan las palabras de los padres. No, Tem que maneirar, de los padres. falar assim tão forte comigo. No puede hablar así tan fuerte conmigo, le dice el joven. Mas los padres sí tienen la autoridad para hablarle a los hijos así, prohibido. Mas é bom. Es mejor que usted le hable así. E você é bom Usted tiene que hablarle que no. do seu pai, Usted oye no de su mamá y de su papá, o la persona responsable, o el profesor de la escuela, é bom ouvir. o el jefe de trabajo. Então, Entonces replicou respondió: o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu fue la mujer que me dio, la que me diste como auxiliadora, entonces me dio, yo comí. da Aquí usted puede ver genética maligna. la acción de la carga genética maligna en esta conversación. A culpa não é minha, a culpa é do outro. La culpa no es mía, es de ella o es del otro. A carga Eso genética maligna ya es la carga genética maligna trabajando en la vida del ser humano. o Senhor Deus inquiriu a mulher. Que é isso? En lo que Dios, Redarguiu. el Señor dijo a la mujer: A serpente me enganou e eu ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. conversando, aí a mulher, Están hablando, la mujer hablando. ela redarguia e tal, né? La mujer decía y el otro decía. Entonces Dios Ele declarou a sentença, né? Entonces, Então Yahvé Deus determinou a Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por que fizeste isso por esto que has hecho, entre maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. teu Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. que Deus decretou? Entonces aquí Dios decretó, sentenció. Sentença de Deus para a serpente. Esta es la sentencia de Dios para la serpiente. Para a serpente.
Ahí le continúa hablando la serpiente. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre a tua y descendência entre tu descendencia da serpente e o y su descendente dela, descendencia, da mulher, porquanto y este el te ferirá descendiente de na él. cabeça Ella e tu te herirá en la cabeza y calcanhar. tú la herirás Por en el lado, talón. foi declarada uma luta, uma guerra Aquí, de reinos. aquí por un lado fue declarado una Claramente, lucha de reino. deixa isso aqui explicitado na palavra. Dios dejó esto bien explicado en la palabra, declarado. Aqui também Por uma otro palavra lado, de aquí esperança. también hay una palabra de esperanza. ¿No la Vocês perciben? conseguiram ver aqui uma palavra de esperança? Ustedes alcanzaron a ver que una palabra de esperanza. ¿Cuál es? De que el descendiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Essa é a palavra de salvação para nós. Esta es la palabra de salvación para nosotros. Vai nos La serpiente nos va a picar, nos va a atacar, mas tenemos el descendiente de la mujer, el cual es Cristo. Él vino a vivir como vivir humano, conoce al hombre, sus necesidades, todos los detalles del ser humano, las dificultades, las caídas. Él murió na cruz. en la cruz. Ele foi sepultado. Terceiro Él dia, fue sepultado y al tercer día resucitó. da mulher Entonces, el descendiente de la mujer, que es Cristo, está disponível hermano, hoy está disponible para nosotros, para ayudarnos a hacer frente a esta lucha de reino. Entonces el Señor nos va a llevar a la victoria. Aí para a mulher sentenciou. Entonces para la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando deja luz tus hijos. Influenciar Tu deseo te llevará a tu marido dominará. y él te dominará. Aqui, mas essa aqui Hay muchos detalles aquí, que as mulheres más es un sufrimiento que las mujeres hoy experimentan. Si tiene un marido buenecito, modo geral más de un modo general, então voltou es una situación. e ordenou. Y al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Com sofrimentos obterás Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Então aqui, o Senhor não Entonces amaldiçoou aquí a mulher, não amaldiçoou eh, o homem. el Señor no maldijo a la mujer ni al hombre, maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. Produzir a terra ia depender Para poder producir la tierra tiene que depender del sudor todos os dias da sua vida. Então, irmãos, isso todos los días de su vida. a palavra do Senhor nos ajudou a ver, né? Esta palabra aquí del Señor nos ayudó a ver. Deu responsabilidade para homem e para mulher. Dios dio responsabilidad para el hombre y para la mujer. Y esa responsabilidad que dio para uno y para otro, Que eles Dios necesitaba guardarlo são caída, sem en esta condición caída, sin responsabilidades. acabar, iam se destruir totalmente. Então, Se iban a destruir completamente, mas con estas responsabilidades Dios los guardó. Dios nos da familia para guardarlos, trabajos, empleos, para darnos responsabilidades. e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás e o teu pão Te producirá, ao solo, pois da terra foste formado. comerás hierbas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, Mulher, então aqui pues de ella fuiste tomado. Entonces, dando nome àquelas criaturas lá. ahí Adán estaba dando nombre a las criaturas y ahí faltaba el nombre de la mujer que no había dado. Dio el nombre para su mujer, Eva, por cuanto ella sería madre de toda la humanidad. Humanidade ainda, mas Usted ve que hasta ese momento no había humanidad, mas este nombre va a dar la representación a toda la humanidad. com elas vestiu Adão e Eva, Entonces Dios buscó las pieles y vistió a Adán y a Eva. tornou-se como de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos Ya ellos se tornaron como cada uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. vida e comer Entonces que no extienda la mano para sempre. Então, por isso, o Senhor y que no tome también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre.
Por eso el Señor expulsó al hombre del jardín del Edén Deus baniu para que ellos labrasen la tierra de cual había sido formada. do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma A todos los lados, que se resguardando el camino del árbol de la vida. que Echó fuera al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que representa a glória de Deus, giraba hacia todos los lados. Los querubines representaban el poder de Dios, y es que el fuego de la espada representa a santidade de Deus. que se revolvía, representa la santidad. Para comer, para Les impedía de que entraran otra vez al jardín esses três requisitos que Deus para estabeleceu. que no entraran comieran del árbol de la vida. Requisitos foram cumpridos. Entonces, vemos que estos tres requisitos fueron cumplidos por Cristo. Él cumplió todos los requisitos y Él nos devolvió el acceso al árbol de la vida. Entonces, usted y yo podemos comer del árbol de la vida. La fructificación tiene que ver con la vida. Estamos llenos de la vida de Dios y esta la ganamos a través de la palabra. Vamos a pasar al hermano Pablo Braga, que va a completar el encargo. Señor Jesús. Amém. Amém. Amén. Amén, hermano Ildeu. Aleluia. Aleluya. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Senhor. Vamos a invocar el nombre del Señor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. Irmãos, adolescentes, Hermanos adolescentes, valentes, entendentes. capitanes, valientes e intendentes. João e Deu narrou Lo que el hermano a Bíblia. narró conforme a la É a Biblia maior tragédia da humanidade. es la mayor tragedia de la humanidad. Não é apenas uma história. No es solamente una historia, una fábula, un cuento, Longe de nós. lejos de nosotros. Pelo contrário, Por el contrario, é algo que nos influencia. es algo que tiene influencia sobre nosotros, nos impacta aún hoy, Diariamente. diariamente. Nós vimos que ambiente maravilhoso. Vimos en un ambiente maravilloso, era que el jardín del Edén era un jardín de placer, Falava donde Dios hablaba íntimamente al hombre. a intimidade era tanta, La intimidad era tanta andava tanto que el com hombre Deus, andaba tanto con Dios que ele conseguia reconhecer Deus pelos seus passos. que él alcanzaba a reconocer a Dios por el ruido, por los Consegue pasos. reconhecer alguém pelos seus Usted, passos. usted puede reconocer a alguien por sus pasos. Eu não consigo. Yo no puedo. Mas ali eles andavam Mas allí ellos andaban tan juntos conhecia o barulho que el do andar hombre de conocía el ruido del andar de Deus. Dios. Aconteceu uma tragédia Mas pasó una tragedia pela desobediência do homem, por la desobediencia del hombre, por não ouvir a voz de Deus. Tudo começou por no com a oír la voz de desobediência à Dios. palavra de Todo Deus. comenzó por la desobediencia a la palabra de Dios. Tragédia na sua vida, na minha vida, acontece quando La eu tragedia desobedeço en a su vida, en mi palavra vida, de comienza Deus. cuando yo desobedezco la palabra de Dios. O pecado entrou no homem. El pecado entra en el hombre. Essa semente do maligno entrou, contaminou o homem. Esta semilla del maligno entró, contaminó al hombre. Ele entrou e se mesclou no DNA. El maligno entró, se mezcló con el A ADN. gente viveu aí uma pandemia. Recientemente vivimos una pandemia Como que a gente tinha medo y sí, teníamos miedo de que de ser contaminados por este virus. proteção de vidro. Eh, Eu la usei máscara, máscaras. máscara protección de vidrio. Yo usé 3 máscaras. Empresa de álcool em gel. Era socio de la empresa de alcohol en gel. Esse era o temor. Ese era el temor. Mas
Mas, querido adolescente, Más querido adolescente, capitão, joven, intendente, valente de Davi, capitán, intendente, valiente de David, ¿cuál es nuestro temor? reproduzir um vírus maligno que hoje En que está se reproduzca habitando dentro en de la nós. reproducción de un virus maligno que hoy habita dentro de Como a nosotros. gente trata essa questão? ¿Cómo tratamos esto? A maioria da humanidade não sabe sobre isso. La mayor parte de la humanidad no sabe sobre esto. Los cristianos tampoco saben de Mas eu esto. e você fomos alertados Mas usted y yo fuimos alertados por la palabra esse DNA do profética maligno nos que ese contaminou. ADN del maligno nos contaminó. E a maior tragédia Y la mayor tragedia y foi a consecuencia desconexão fue la desconexión entre Deus e o entre homem. Dios y el hombre. O homem perdeu o acesso à árvore da vida. El hombre perdió la entrada al árbol de O la homem só vida. precisava de comer da árvore da vida e não comeu e perdeu o acesso. El hombre solo necesitaba comer del árbol de la vida y O así homem se perdió el distanciou acceso. de Deus El hombre se distanció de Dios por meio do pecado. por medio del pecado. Isaías 59 diz que Isaías 59 dice as nossas iniquidades que nuestros pecados y nuestras iniquidades hacen separación Deus. entre usted y Vossos vuestro pecados Dios. encobrem o seu rosto de vós, para que não Eh, vos ouça. Encubre nuestros pecados para que Él no nos Não trate com oiga. leveza a questão do pecado. No trate con liviandad la cuestión del pecado. O Senhor resolveu a questão do pecado. El Señor resolvió la situación del pecado con su sangre preciosa de su Hijo Jesús. Adolescente, seja jovem, Sea adolescente, sea un joven, Davi, intendente, un valiente de David, un entendiente, de Jesus a que todo aplica la sangre de Jesús en todo momento. pontos da vitória que nós vemos ali em Ese es Apocalipse. uno de los 3 puntos que tenemos aquí en Apocalipsis 12. Mas essa semente do maligno também produziu uma Mas- descendência. Mas esta semilla del maligno produjo una descendencia, Descendência do maligno. la descendencia del maligno. Isaías mesmo 59, nós vemos algo interessante. Aquí en Isaías 59 tenemos algo interesante. Né, das iniquidades. Habla del pecado y de las Assim, iniquidades. El versículo 5 dice, colocam ovos de áspide. incuban huevos de áspides. Olha só, Mira, solamente esto. talvez nós temos escondido os Tal nossos vez, pecados. tal vez nosotros tengamos escondidos nuestros pecados Os seus ovos e tá ali como jogando. una serpiente esconde sus huevos. Nós precisamos de levar essa questão com muita seriedade. Nosotros necesitamos llevar todo esto con mucha seriedad y aplicar la sangre. Grosseiro, as obras da carne El pecado grosero, las obras de la carne, la manifestación horribles, muy clara de la naturaleza maligna. Mas essa natureza maligna também ela se mostra, se reproduz. Esa naturaleza maligna se muestra, se reproduce. Cuando nosotros fuera del árbol de la vida queremos hacer el bien y hasta hacer algo bueno para Dios. Nós nos apoiamos em nós mesmos. Cuando nosotros nos apoyamos de nosotros mismos E nós mesmo que inconscientemente declaramos y nosotros que nós não inconscientemente declaramos que nosotros no necesitamos de Dios, da palavra de Deus. no necesitamos ni de la palabra de Dios. Eso se llama soberbia. Aos Y Dios resiste al soberbio, Se por a los soberbios. fazem essa Si separação, por un lado los pecadores hacen esta separación, la soberbia también produce una resistencia de Dios a nosotros. separação. Hay una separación. Isso é muito sério. Esto es muy serio. E a todo momento nós estamos Y en lutando, todo nós momento estamos nosotros guerreando estamos luchando, guerreando em relação a isso no nosso coração. relacionado con esto en nuestro corazón. Sim, a luta de reinos, essa guerra de reinos, Si la lucha y la guerra del reino se manifiesta en los cielos,
ela se manifesta na terra, Ella se manifiesta también en la tierra, mas principalmente más principalmente ella nesse momento. está pasando, aconteciendo en este momento en su corazón. Por isso nós precisamos de vigiar. Por eso nosotros necesitamos ser vigilantes, no permitir que esta naturaleza maligna. Nosotros tenemos que estar vigilando porque estamos en guerra. Precisamos focar, irmãos, naquilo que Necesitamos é a vontade de Deus. enfocarnos en la voluntad de Dios. Pela Nosotros sua conocemos palavra. la voluntad de Dios a través de su palabra. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos a oír la palabra de Dios, pero estamos en lucha. Hay presión, sí, mas nosotros somos encorajados en esta lucha, Uma sentença. porque en esta lucha ya fue entregada una sentencia. Satanás, el enemigo de Dios. Apocalipsis 12. Sentença, olha o final dessa luta. Miras la sentencia al final de esta lucha. Grande dragão e a Y fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. o sedutor de todo mundo, sim, foi El atirado seductor para a de terra. todo el mundo fue lanzado a la tierra Então ouvi grande con voz sus do ángeles. céu, Entonces una voz del cielo proclamando, agora vem vamos a decirlo a juntos. salvação. Ahora vino la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios De seu Cristo, pois y la autoridad de nuestro Cristo, pues fue expulsado el acusador de nuestros hermanos. essa guerra Esta guerra vencedor definido. ya tiene un vencedor definido, Cristo. Mas em qual lado, jovem, você está se Mas, posicionando? ¿de qué lado, joven, usted Não se é está possível que colocando? você vai se posicionar do lado errado, do lado perdedor. No es posible que usted se va a posicionar del lado errado de la lucha. Você sabe que há uma guerra, eu sei que Usted há uma guerra. sabe que es una guerra. Yo sé que es una guerra. Eu não posso me posicionar do lado errado. Yo no me puedo posicionar del lado errado. Com aqueles que invocam, Siga con aquellos que invocan el nombre del Señor. siga com aqueles que são a geração do filho Siga, varão que camine venceu con a aquellos que son la serpente. generación del hijo varón que venció la serpiente. Posicionar Posicionarse es seguir. seguir mesmo que talvez com o coração em dúvidas. Siga. Aun cuando tengamos con dudas en el corazón, debemos seguir. Estava indo para Emaús, Como aquellos dos discípulos que estaban en el camino de Maús. ele vai andar com você. Ellos iban hablando, Dios iba con ellos, hasta el punto que Dele, siga, hasta el punto que uno va a seguir la dirección de él. Siga, continúe. ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús, Nós temos um autor da salvação. nosotros tenemos el autor de la salvación. Hebreos 5:9. Tornou o autor da salvação eterna para aqueles que obedecem. Viéndose O autor da salvação é aquele que perfeccionado para aquellos que obedecen. nos guia por meio de quê? El autor nos guía a través de qué? A través de sus palabras. João 10, né, ainda diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Juan 10 dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nós seguimos porque nós ¿Qué conhecemos seguimos nosotros? ¿Qué conocemos nosotros? a voz do Senhor. Nosotros oímos la voz del Señor. Recebido alerta. Nosotros hemos recibido una alerta. Com desatenção, com descrédito, com desprezo. Lo que pasa es que algunos han seguido esto con Na desprecio. imersão, Oír la voz de Dios en la inmersión. jovens, Joven, nessa conferência, en esta conferencia, ouvir a voz de Deus, si usted no oye la voz de Dios, propósito, usted vino para acá sin propósito. Aun cuando usted haya venido aquí al frente para brincar, feita a imersão de uma forma mecânica. aun cuando usted haya hecho la inversión de una forma mecánica, la cuestión es
usted está ¿qué? Consiguiendo la voz de Dios. No grito de guerra, você está conseguindo En el extrair grito de a guerra, direção de usted Deus está pro coração alcanzando a de extraer la vocês. dirección de Dios. Isso é muito sério. Esto es muy serio. Nós estamos no ano da frutificação. Nosotros estamos en el año de la fructificación. E talvez você tenha Y ouvido tal isso, o ano vez da usted frutificação. haya oído esto, que el año de la Praticar as fructificación. ferramentas com ainda mais vigor. Ahora Sim, yo nós vamos voy a praticar practicar com las ainda mais herramientas vigor. con más Nós vigor. precisamos de entender o Nosotros propósito necesitamos de cada entender el ferramenta. propósito de cada Entender o herramienta, objetivo, a finalidade, a entender el essência. objetivo, la Nós finalidad, sim, la nós vamos esencia. praticar com todo vigor. Nosotros sí vamos a practicarlo vigorosamente. Nosotros vamos a sacar de la despensa, buscando la esencia de aquello que Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Jóvenes, no hagan nada en esta conferencia. Les rogamos que es un ruego de Dios. No haga las cosas de manera mecánica. Si usted lo hace de manera mecánica, usted no va a alcanzar al autor de la salvación, porque usted no va a oír su voz. Diga, yo necesito oír la voz de Dios. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. E o nosso compromisso Y nuestro compromiso pessoal. personal. Nós recebemos uma admoestação muito séria. Ayer nosotros recibimos una amonestación muy seria en la sala de cooperadores. Yo me sentí desaprobado, Pessoal com cada de raspado. vocês. Nuestro compromiso personal con cada uno de ustedes, Primeiramente é que nós ouçamos a voz de primeramente, es que nosotros oigamos la voz de Dios, más que los llevemos a ustedes a oír la voz de Dios. que for que vocês praticarem. En cualquiera de las herramientas que usted Nós practique. queremos cuidar de vocês pessoalmente. Nosotros Vocês são necesitamos vidas cuidar de usted preciosas. personalmente. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. E essa questão de ouvir ou não ouvir Y a voz esto de Deus, de oír o no oír la voz de Dios, define se nós estamos nos portando ella como filhos de define Deus ou como si nosotros filhos do diabo. define si nosotros nos estamos comportando como hijos de Dios o como hijos del diablo. ¿Y quién aquí le gustaría hablar que es un hijo del diablo? Ninguém aqui vai sair orgulhosamente Nadie. com a camiseta escrito Ninguno va a salir con una camiseta, una franela donde diga eso. Nosotros tenemos nuestra João 8:44. posición. El Evangelio de Juan 8:44. Jesus fala assim: Jesús habla para aquelas pessoas, né, que se julgavam boas, para aquellas personas que se sentían se julgavam buenas, capazes de julgar o se Senhor juzgaban por suas capaces de juzgar al Señor por sus acciones. ações. Vós Dice así: sois do diabo, ustedes son de su padre el diablo. vosso pai. E nós vimos no contexto dessa passagem Y nosotros vimos el contexto de este pasaje, somos filhos do diabo, nós somos que filhos de todos Abraão. ellos siempre decían, no, nosotros no somos hijos del diablo, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Mas sabe o que define Mas usted conoce lo que define. se eu ajo, se eu sou um filho do diabo ou um filho Si de usted, yo soy hijo del diablo o hijo de Dios. Deus. O versículo 43, ele define El versículo 43 habla con esta secuencia. o motivo de Jesus ter exclamado que eles Intro- eram filhos do diabo. El motivo por qué Dios dijo que ellos eran hijos del diablo. ¿Cuál es la razón? Porque não compreendeis a minha linguagem. Porque no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Sois incapazes Pues porque no pueden ouvir a escuchar mi palabra. Ese es el 43. aqueles que são
aquellos que no entienden, que no comprenden. Hermano, comprender, entender, es muy diferente de oír. Tadinha da minha filha, vou usar o exemplo dela. Voy a usar un ejemplo de mi hija. 9 anos de idade. Como Tiene papai 9 años. fala várias coisas. El papá le Papai dice tá varias sempre cosas. falando. Todo el Mas ela día ainda papá está hablando. compreende poucas coisas. Más aún Irmãos, o Senhor nos ella tem comprende falado pocas com cosas. abundância que nós nunca tínhamos El Señor nos por meio da ha palavra hablado profética. con mucha abundancia Mas que nós no temos habíamos oído a través de la palabra entendido por quê. profética. Mas nosotros hemos entendido por qué. Nós temos compreendido a essência. Nosotros hemos entendido, comprendido la esencia, el Nós propósito. somos aqueles que O escutam, nosotros somos aquellos que disfrutan pero no oyen. que o Senhor tire, arranque do nosso coração Que el Señor quite de nuestro corazón la incapacidad de oír su voz por medio de la palabra profética. El Señor arranque de nuestra vida la incapacidad de oírlo a través de la inmersión, los gritos de guerra. En esta conferencia, pídale al Señor desesperadamente. Nosotros no queremos hacer aquellos hombres de dos servicios. A eso se habla en Hechos 7. Son de dos servicios incircuncisos de corazón, siempre resistiendo al Espíritu Santo, así como hicieron vuestros padres. Yo no quiero estar en esta generación. Diga, yo quiero estar en la generación que oye la palabra de Dios. Yo quiero hacer la inmersión y oír la palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Hermano, el pecado nos vuelve insensibles. Hoy fuimos expuestos ahí en la sala. Ayer en la apertura, el Señor nos dijo que teníamos que continuar corriendo. La iglesia en el Posto de Caldas tenían solamente 6 personas, no tenían adolescentes. ¿Y cuántos adolescentes vinieron ayer? Y no eran todos, algunos no pudieron venir. Hermano, ¿sabe qué es esto? Es fruto de alguien que oyó con sensibilidad aquello que el Espíritu quiere hacer y solamente practicó oyendo la voz de Dios. Y la palabra es eficaz, ella produce vida. Lo que vimos ayer fue vida. Mas nosotros lo hemos estado oyendo a través de 1 año y medio, más o menos. Valientes de David. Nosotros lo hemos oído. Mas, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Oh, Señor Jesús. Nuestro corazón puede que esté insensible aún, de piedra. Mas en Mateo 13 vemos un sembrador que salió a sembrar. El sembrador, dígalo, salió a sembrar. Él sembró la palabra de vida en el corazón. Esta palabra es el que va a transformar su corazón. Va a transformar su corazón de piedra en un corazón sensible, de carne. No desprecie la semilla de vida que fue plantado en su corazón a través de la palabra profética. No la desprecie. Si nosotros estamos aún aquí de una forma mecánica,
si nosotros vinimos aquí apenas para encontrar amigos. Se eu apenas vim aqui para pular aqui Si na yo, frente, si yo apenas vine para acá para brincar ahí al eu estou frente, desprezando aquilo de mais especial que o Senhor quer yo me dar. estoy despreciando lo, lo más especial que É el a Señor me ha semente da dado, vida em meu que es coração, la por ouvir a semilla de la voz vida de en mi Deus. corazón, Nosso la voz ruego de é, eu Dios. repito, nessa Nuestro ruego conferência, es, yo le repito, ouçam que esta a voz de conferencia oiga Deus. la voz de Dios. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. O crachá aqui está falando idade, né? Eu não sei porque, acho que é só o meu crachá que está El, falando que eu tenho 42 anos. su crachá habla de que usted tiene 42 años. Aí, El Rafacinho, suyo também tá también, ¿no? falando 42 anos. El mío dice que yo tengo 42 Eu años. me lembro que quando eu tinha 10 anos de Yo me idade, na minha primeira conferência acuerdo que cuando yo tenía 10 adolescente, años, mi primera conferencia de 32 adolescente, anos atrás, 32 años atrás, o nosso foco ali, eu lembro disso, dos meus nuestro amigos, foco, yo me acuerdo de mis nosso amigos, foco era o nuestro pecado, foco sabe? era un pecado. Eu queria resolver ali a questão de pecados. Yo quería resolver la situación de pecado. Isso não é incorreto. Eso no es incorrecto. E você deve prestar muita atenção nisso. Y usted debe Aplicar o prestar sangue. atención en esto. Aplicar la Eles, porém, sangre. venceram Ellos sangue. lo vencieron por causa de la sangre. Mas hoje eu vejo que essa Mas hoy semente da veo vida que foi esta semeada em semilla de la nosso vida coração fue nessa sembrada en geração. nuestros corazones Hoje nós en temos uma esa geração generación. Hoy que nosotros não tenemos una menospreza generación a que questão do no pecado, menosprecia la cuestión del pecado, mas é uma geração que mas es está una generación focada que está em enfocada produzir para Deus. en producir para Não Dios. é isso? ¿No es É uma así? geração diferente, porque essa Es geração una ela vai generación trazer o diferente Senhor de porque volta. es una generación que va a traer el Señor de vuelta. Mas nós também recebemos um alerta. Mas también nosotros recibimos una Como alerta nós temos produzido algo para Deus. de cómo nosotros hemos producido algo para Dios. Nós precisamos de ter a percepção. Nosotros necesitamos tener Nós estamos ainda, isso percepción. aqui é uma transcrição que eu fiz da palavra que nós recebemos. em uma Esto aquí es una transcripción que yo hice de la palabra que Precisamos nosotros ter a percepção recibimos. de como estamos Nosotros, presos geneticamente à árvore do nosotros estamos conhecimento presos do bem e do mal. genéticamente en el Nós conocimiento del sabemos bien y del quando nós mal. agimos por ela ou Nosotros não. sabemos, no sabemos cuándo nosotros Ela actuamos gera por ella o frutos no. parecidos Ella com produce a árvore frutos da vida, parecidos con el árbol de mas la a sua vida, raiz ainda mas está su ligada à raíz morte, aún está ligada a la na muerte, capacidade humana. en la Nós capacidad queremos humana. produzir para Deus, Nosotros queremos producir para Dios, mas a nossa fonte mas é nuestra apenas fuente a es árvore da vida. apenas el árbol de la vida. Irmãos, como produzir para Deus em vida? Hermanos, ¿cómo podemos producir para Dios en As vida? palavras de Deus. Que Procurando las como palabras de diz Dios, João, as como dice el palavras que Evangelio eu de vos Juan. tenho dito Las palabras são que yo os he dicho son espíritu y son vida. Nós temos, irmãos, uma dificuldade de se desprender Nosotros dessa tenemos árvore do una conhecimento do bem e do mal. dificultad. Nós ouvimos recentemente que Nosotros talvez oímos recientemente que 99% dos servos el 99% de los siervos de Dios ainda produzem algo aún baseados na producen sua algo própria capacidade, basados en su propia capacidad, en el árbol, basado en el conocimiento del bien y del mal. Nosotros necesitamos estar atentos de producir algo conforme a nuestra capacidad. Esto aún es la manifestación del ADN del diablo. Yo pedí para que colocaran un árbol aquí. Árbol muy lindo. Usted lo quiere plantar en su jardín. Es bonito, sí, ese árbol. Ese árbol se llama... Es muy lindo, de porte muy bueno. Más este árbol. Verbena se llama. Este árbol es capaz de matarte en un día, de ponerte en coma. ¿Por qué?
apesar de bonita, é uma árvore má. Que a pesar de ser bonita, es un árbol que mata. Podem ser os mais bonitos, os mais louváveis, Nuestros árboles pueden ser los más qual é bonitos, a origem, más adorables, qual é mas a ¿cuál es el raiz? origen? La raíz. Vida ou não é ¿Es vida? vida o no es vida? Por isso, para concluir, Por esto, para esse concluir contexto de guerra, este contexto de guerra, mas também nesse contexto de ano que nós queremos más frutificar para en Deus, este contexto de este año que queremos fructificar para Dios a través de la vida, nosotros necesitamos examinar atentamente nuestro corazón. e nós não podemos trazer para vocês aqui Y método, nosotros como no você podemos vai examinar traer seu coração. métodos para que usted examine su Nós temos corazón. uma chave Nosotros tenemos una clave extirpa a reprodução que e a penetra, manifestação desse que DNA corta, do diabo em nós. que corta la reproducción de este ADN en nosotros, que es la palabra de Dios. Hebreus 4:12. Vamos a leer juntos Hebreos 4:12. Pode tirar essa árvore aí, essa árvore venenosa. Puede quitar este árbol. 4:12. Vamos ficar de pé e vamos ler. Vamos a estar de pie, vamos a leer. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos del propósito del corazón. Apenas la palabra de Dios pode tirar de nós toda cegueira, toda puede quitar de nosotros toda ceguera e insensibilidad, isso aqui para que é podamos manifestação da discernir. vida. Isso é fruto para Deus e Deus aceita. Ese es fruto para Dios y Dios acepta. Ou se como Caim, nós ainda O como estamos Caín, produzindo algo nosotros estamos aún que tem a produciendo ver algo com a nossa que tiene que ver con capacidade. nuestra capacidad. Tropas, capitanes, Antes de Davi, valientes de David, intendentes, nessa guerra de reinos, en esta guerra de reinos, tem fator que vai desequilibrar essa batalha. hay un factor que va a desequilibrar esta batalla. Varão, Es la producción del hijo vocês varón. que estão aqui, Ustedes que están aquí son un factor de desequilibrio batalha, en esta batalla, en esta lucha. tomem posição, Tomen posición. esteja nessa luta do lado correto. Estén en esta lucha del lado correcto. Crônicas 20:17. Pra gente Segunda de Crónicas 20:17. Para você se concluir, posiciona do es lado así que certo ustedes se dessa posicionan luta. en el lado cierto de esta lucha, en Não este encuentro. tereis de pelejar. No tienes que Tomai pelear. posição. Toma Ficai posición. parados e Quédate veja o parado salvamento que o y Senhor mira el Deus salvamiento, dará. la salvación que el Señor os dará. Oh Judá y Jerusalén, no temas, ni os asustéis. Hoy Saí-lhes ao encontro, porque salid al encuentro, porque el Señor es con vosotros. Vamos falar, o Senhor é Vamos a comigo. hablar. El Señor es conmigo. A presença do Senhor é comigo. La presencia del Señor es O conmigo. Senhor está comigo El Señor está conmigo por meio da sua palavra. por medio de su palabra. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Amén.